Bienvenidos a esta edición de día lunes, de estos últimos días ya de septiembre. Nos acercamos al proceso electoral donde el país va a decidir qué camino continúa, qué camino sigue. Hacía mucho tiempo que no estábamos en una encrucijada como esta, probablemente desde los años 70. Y quiero recordarles que este programa, el de los lunes hasta los viernes, es auspiciado por Hey y Remodeling. Hey, un corredor inmobiliario muy eficiente porque se encarga de pocas cosas y aplica métodos muy innovativos. Si usted quiere vender o arrendar su propiedad, póngase en contacto con él. Y la otra empresa, Remodeling, puros profesionales para arreglar o cambiar pisos, arreglar o cambiar muebles de cocina, temas de pintura, reparaciones o construcciones mayores a cargo de arquitectos. Puros profesionales de una empresa de profesionales como es Remodeling. Bueno, voy a partir el programa en el barrio internacional, porque hay algunas novedades importantes e interesantes en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania. Trump se ha dado otra vuelta de carnero, no sabemos cuánto va a durar esta vuelta de carnero, si es más duradera que las anteriores que suelen durar más o menos un día o dos. En este momento aparece cercano a Zelensky, aparece cercano a las reivindicaciones, a la postura de Ucrania. Está enviando material de guerra como los misiles de crucero Tomahawk, está mandando otro tipo de armamento, está hablando de una manera distinta, pero probablemente en él sea lo que él llama una estrategia de negociación para asustar a Putin y esta vez traerlo a la mesa de negociaciones sin tantos obstáculos como han puesto hasta ahora, porque en el fondo Rusia no quiere negociar con Ucrania, quiere simplemente que Ucrania se rinda y entregue todo, literalmente, que entregue su soberanía, principalmente, no solo territorio. Entonces, mientras tanto, además, y esa es la gran novedad, es que Rusia inició lo que los especialistas llaman una guerra híbrida contra el resto de Europa. Una guerra híbrida significa una guerra, la palabra de ahí viene eso de híbrido, en que se mezclan distintas técnicas que no son comunes o propias de un enfrentamiento regular entre instituciones militares, como lo que ocurre en el frente ucraniano, sino que son ataques indirectos, son ataques furtivos, sin nombre, sin apellido, sin reconocimiento de quién lo lleva a cabo, o con un reconocimiento, o más bien dicho, una evidente presencia rusa, pero negada de una manera en la cual los rusos son especialistas, la mentira, la negación. Están usando drones sistemáticamente para fastidiar instalaciones aéreas en Dinamarca. Han parado varias veces los vuelos en varios aeropuertos por la presencia de drones que aparentemente son enviados y manejados desde un barco de guerra ruso que está estacionado frente a las costas de Dinamarca. Han entrado con aviones militares por largos minutos en el espacio aéreo de Lituania, si no me equivoco, uno de los países bálticos. Han también enviado drones a Rumania, a Polonia, y de todas las maneras posibles están punceteando. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Acaso no tiene ya bastante llenas las manos el aparato militar ruso con los ucranianos que los están destruyendo paulatinamente, están destruyendo la economía rusa? Todos los días los ucranianos se las han ingeniado con drones cada vez más perfeccionados, con misiles de largo alcance, o que están produciendo ellos, o que están siendo suministrados por Europa, para destruir refinerías de petróleo rusos. Y el petróleo, recuerden ustedes, es la fuente de ingresos de Rusia. Rusia es como un país del tercer mundo, dependiente de una exportación de materias primas, en este caso de petróleo. Ha perdido no solo compradores, sino que en vista de que hay gente que todavía sigue comprando, hay países que siguen comprando petróleo ruso, como China, como la India, incluso algunos países europeos en forma indirecta. Bueno, los ucranianos están aplicando sanciones mediante drones, por así decirlo, que destruyen la capacidad de producir benzina o cualquier otro producto de ese tipo, derivado del petróleo. Están sufriendo bajas catastróficas en los frentes de batalla, etc. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es que también ahora están provocando países de la OTAN? ¿Qué es lo que buscan? Los países de la OTAN en general, o la OTAN como organización, no ha respondido
no ha respondido a la escala de a lo que algunos consideran que se debiera, es una asamblea. La NATO es una organización conformada por muchos países europeos y como toda asamblea no llegan fácilmente a ningún acuerdo, predomina el miedo, el temor, la cobardía, digámoslo de frentón. Entonces se quedan en las declaraciones, se quedan en los meetings, se han reunido miles de veces y uno los ve a las mismas personas en las mismas mesas haciendo declaraciones, hablando de que van a responder decididamente porque después que ya han circulado los drones o los aviones rusos, mandan unos aviones a darse una vuelta. Entonces, ¿qué ha pasado con eso a su vez? Que algunos países perdieron la paciencia con la NATO. La Polonia, por ejemplo, que es un país que tiene un largo historial de odios con Rusia, porque Rusia invadió, se tomó la mitad de Polonia el año 39. Antes de eso, en el siglo XVIII, 3 veces participó en particiones, o sea, destrucción de la soberanía de Polonia. No los quieren mucho los rusos, la verdad. Entonces Polonia anunció que va a tomar medidas por su cuenta, no le va a estar pidiendo permiso a la OTAN, a este grupo de cobardones que se reúnen a hacer declaraciones. Entonces el panorama se está encorajinando. Y llegado el caso, si las provocaciones continúan, la NATO tendrá que hacer alguna cosa un poco más allá de hacer declaraciones. Ahora, volviendo al punto, ¿por qué hace esto Putin y su gente? A lo mejor piensan que provocando una reacción más decidida de la OTAN o de algún país como Polonia, van a lograr crear un ánimo en Rusia que les permita galvanizar alrededor de Putin a una población que, a pesar de que se ha acostumbrado a lo largo de siglos a la sumisión, ya sea de los zares, ya sea del Partido Comunista, ahora del señor Putin, a la larga esa población que está sufriendo los desastres económicos, vean ustedes los videos de las colas de kilómetros para conseguir 10 litros de benzina, porque cada vez hay menos benzina disponible en Rusia. Y eso también afecta a las industrias, la falta de combustible, industrias paradas, o sea, la situación económica está yendo en picada. Entonces, hasta un pueblo sumiso empieza a rezongar. Y ya hay algunos periodistas, a pesar de que son instrumentos de Putin, todo el periodismo ruso, pero hay algunos que en vista de la situación están empezando a sacar un poquito la voz. Entonces, un poco más de eso, o bastante más de eso, y el régimen se puede derrumbar, como se derrumbó el régimen soviético. Finalmente, hasta el más cobarde, si lo aprietan demasiado contra un rincón, se revela, muestra los dientes. Entonces, poner a la OTAN en pie de guerra, aunque sea a medias, podría servirle a Putin para galvanizar a todos los rusos alrededor de la nación que estaría en peligro, amenazada por el imperialismo occidental. Porque yo no me imagino que Putin, por muy paranoico que esté, por muy ya corriendo la amok que esté él y su pandilla que lo rodea, no me imagino que realmente pretendan seriamente entrar en guerra en la OTAN, porque ahí sí que se acaba Rusia. Con o sin armas nucleares se acaba Rusia. Si el ejército ruso ha sufrido daños brutales y está no sé, no diría destruido del todo, pero herido de gravedad, solo enfrentando a los ucranianos, imagínense ustedes enfrentando a Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, todos los demás países con sus tropas, con sus tecnologías que se han demostrado superiores en todos los terrenos a las tecnologías rusas. Sería un suicidio. Pero pueden buscar algún tipo de reacción de la OTAN, aunque sea meramente una declaración que les permita galvanizar a esta disidencia tibia todavía en Rusia, pero que podría crecer, y galvanizarla, reintegrarla alrededor de la figura de papá Putin ahora. No papá Stalin, ahora papá Putin. No se entiende de otra manera este punceteo. Punceteo muy serio. Estamos hablando en Dinamarca que 3 veces ya, hasta este momento, en una de estas, entro a los medios de comunicación que utilizo y me encuentro con que una vez más lo han hecho. 3 veces han tenido que detener vuelos, con todos los perjuicios que eso significan, por drones que andan dándose vueltas, drones manejados profesionalmente. Este no es un aficionado que echó a volar su juguete. Bueno, en algún momento tendrá que reaccionar Dinamarca, no creo que sean ya tan demasiado conejos. En algún momento va a tener que reaccionar Alemania, a pesar de que han sido siempre muy renuentes. Ya está reaccionando Polonia. Eso es lo que quiere Putin probablemente. No llegar a una guerra, pero mantener las cosas, por así decirlo, a fuego lento para mantener
la mitología de que es Rusia, como de costumbre, la víctima. Siempre son ellos la víctima. Porque si ustedes leen el lenguaje que usa Putin, Lavrov, Mendeyev, Pekov y toda esa gente, la camarilla interna del Kremlin, ustedes no lo pueden creer el mundo paralelo en que viven. Ellos iniciaron una guerra que llamaron Operación Militar Especial y ahora dicen, y quizás hasta lo crean, que son ellos los invadidos, que son ellos los atacados. Así es increíble. Bueno, en general estos sistemas sociales que viven en función de que viven en una dictadura, literalmente, y que además tienen un discurso, ya sea propio o heredado del pasado, en el caso de Rusia, monolítico, tienden a generar este tipo de mundos paralelos. El mundo paralelo que entra en sintonía con el discurso, que no está en sintonía con la realidad. Entonces, como no está en sintonía con la realidad y ese discurso es el que legitima toda la estructura, tienen que crearse un mundo que esté en sintonía con el discurso. Entonces son ellos las víctimas, son ellos los atacados, son ellos los perseguidos, un poco lo que hace Cuba también, de lo cual voy a entrar al final del programa. Tengo el tema bastante desarrollado sobre qué ha sido de Cuba desde el año 59 hasta ahora. El mismo discurso de que son víctimas. Bueno, y vamos ahora, vamos a ver en qué termina esta guerra híbrida que inició Rusia contra la OTAN. Con drones y con aviones, contra Lituania, contra Dinamarca, contra Polonia y quién sabe qué otros países. Estos son los países más cercanos, no tanto Dinamarca, pero tienen un barco, como digo, instalado, un barco de espionaje ruso, instalado un poquitito más allá del límite de las aguas que son territoriales de Dinamarca. Y de ahí se supone que están mandando estos drones a joder cada 24 horas, 48 horas. Y los daneses, hasta el momento, tan civilizados que son ellos, los nórdicos, se dan vuelta en la indecisión, dicen que no los van a derribar esos drones porque a lo mejor lo que cae del dron destruido podría, digamos, romperle el macetero a una señora de Dinamarca. Bueno, pero al final, insisto, los que son agredidos y siguen siendo agredidos y son humillados y son pisoteados, hasta ellos, los tímidos, terminan por responder. Y eso es quizás lo que busca Putin. Porque saben una cosa, Putin no puede permitirse el hacer la paz en los términos razonables que tendría que hacer, no los términos irrazonables que le exige que es una rendición, porque en ese caso, ahí sí se viene abajo el gobierno de Putin inmediatamente. O sea, ¿cómo ponerle cara a un país y decirle, llevamos 3, 4 años de guerra de verdad, hemos perdido cifras, las últimas cifras, 1.100.000 y tantas mil personas, hemos perdido gran parte del material bélico y no hemos llegado a ninguna parte? No puede subsistir políticamente. Así que tiene que continuar, tiene que doblar la apuesta y esta vez punseteando a la OTAN. Vamos a ver en qué termina eso. Como todos los lunes tenemos encuestas, viniéndome a Chile, encuestas sobre la carrera presidencial. Tengo esta vez 2. La encuesta Criteria y la encuesta de Pulso Ciudadano. Las dos, en lo que respecta a los principales candidatos, son muy parecidas. Los dos ponen a Jara en el primer lugar, en el segundo a Kast y en el tercero a Matei. En las dos encuestas, en la segunda vuelta, Jara pierde con cualquiera de los de Matei o con Kast, solamente le ganaría a Kaiser. Y la única diferencia es que en la encuesta de Pulso Ciudadano ha habido más movimiento en las candidaturas de más abajo. Ha subido bastante la de Parisi, en algunas de estas encuestas incluso alcanzó y creo que pasó a Kaiser. Pero esos movimientos pueden ser relativamente importantes en términos de que la membresía, que los seguidores de algunos de estos candidatos, que no van a llegar a segunda vuelta, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Para dónde se van a ir? Pero no necesariamente uno puede hacer el cálculo de que si Parisi sube de X a Y en seguidores, esa Y mayor que X, por lo tanto significa un mayor aporte para tal o cual candidato. No. Puede significar exactamente lo contrario. Puede significar que tiene más seguidores, por ejemplo Parisi, porque estas personas están más a disgusto o menos convencidas con los candidatos principales y por lo tanto en segunda vuelta sencillamente no van a votar por ninguno. No es cuestión de hacer cálculos
los cálculos, las cuentas del gran capitán con los votos de Parisi o con los votos de Nicol o con los votos de cualquiera de los demás. Así que todo sigue igual. Jara va a seguir fluctuando entre el 25 y el 30% porque ese es su piso natural. Y probablemente lo va a subir un poquito en segunda vuelta porque se van a sumar los poquísimos votos del señor Artés, probablemente una gran parte, todos los votos del MEO, algunos de París. Así que en un caso extremo, digamos, con mucho viento en popa, la señora Jara puede llegar cerca del 35%. Pero a su vez la oposición, sumando, ahí sí que uno puede hacer una suma bastante razonable, los votos de los 3 candidatos, Kaiser, Kast y Matei, ahí estamos cerca del 50%. En todos los escenarios, Jara es derrotada. Así que no cambia mucho, salvo por este detalle de estas candidaturas menores, algunas de las cuales han subido y se están asomando un poquito. Básicamente yo creo que está, salvo que ocurra una cosa tremenda, que algunos de los candidatos se lo lleven los extraterrestres o algo así, esta carrera está ya jugada, este partido está jugado. La duda es qué va a pasar con las listas parlamentarias. Esa es la cuestión ahora, esa es la batalla, la madre de todas las batallas, porque ahí es donde se va a determinar qué va a poder hacer un gobierno de oposición. Si tiene un Congreso en contra o un Congreso no suficientemente a favor, se le va a poner la pista muy pesada. Ya se le va a poner pesada con lo que están planeando y craneando en la izquierda para poner obstáculos en el camino a un gobierno de oposición, de lo cual de algún modo fue un anunciador de eso. Lo comentamos hace varios programas atrás el señor Artés, que la calle y la izquierda se van a encargar de prácticamente echar abajo un gobierno de oposición. No van a poder, yo creo, porque o gana Matei y va a entrar en transacciones que va a ser innecesario que saquen a nadie a la calle, va a entrar en transacciones de todo orden con la izquierda, o gana Kast, y ahí me imagino que no van a haber ninguna transacción, sino que se va a aplicar la ley por primera vez después de muchos años, se va a usar todo el rigor de la ley y de la Constitución para terminar con estos extorsionadores del destino nacional que salen a las calles a quemar y a destruir eso que llaman elegantemente movilizaciones sociales, cuando en realidad es una movilización del lumpen. Nada más. La inmensa mayoría del país se queda en la casa en televisión viendo la destrucción, como ocurrió el año 19. Ahora vamos a ir a Mario Marcel, que luego de retirarse, de irse del gabinete, estuvo en silencio un tiempo y ahora ha surgido nuevamente a decir las cosas que suele decir el señor Marcel. Pero antes de eso, amigos, les quiero recordar algunos de mis sponsors. El primer bloque, con Autowolf.cl, una empresa que va a su casa para dejar como nueva la carrocería de su vehículo en 24 horas. Así es. Frente a sus ojos, usted ve lo que están haciendo, usted es la garantía de la calidad del trabajo. Ellos además entregan su garantía por los demás. Fuera de eso, Autowolf tiene ahora una automotora, compra-venta de vehículos usados. Ustedes comprenderán que por definición conocen el mercado muy bien porque muchos de sus clientes que han amononado sus vehículos han sido para venderlos. Así que conocen muy bien dónde están los vendedores de autos, qué es lo que le conviene a usted, etc. Autowolf.cl. Sigo con Origami-Chile.cl, que le ofrece a usted la posibilidad de tener el mejor amoblado de cocina que se puede conseguir importado de fuera de Chile. Un amoblado hecho o traído al gusto suyo. Hay muchos estilos de amoblado. Esto es importante para las casas que tienen la cocina, digamos, conectada directamente con el comedor, con el living. Tienen especialistas para ayudarlo a usted a elegir lo que mejor le conviene considerando toda la estructura de su casa. Y en todos los sentidos estamos hablando de una empresa que le va a tratar su cocina con la calidad y el talento que requiere o que aplicaría un decorador para decorar su living, con los mejores muebles de cocina disponibles en el planeta. Origami-chile.cl. Ellos tienen especialistas para esto. Lo van a ayudar a usted a escoger lo mejor. Continúo con Fastmark.cl, empresa chilena de carga internacional que trae de Estados Unidos carga a nuestro país y atiende no solo a empresas, que son cargas grandes, sino también a particulares. Cualquier cosa que usted compre en un negocio en Montana, en Wyoming, en Ohio, donde sea,
ellos se pueden encargar de traérselo, aunque sea algo diminuto, con la misma eficiencia, con la misma diligencia con que trabajan con las empresas. Y termino este bloque con flamenca.cl, un sitio web donde ustedes pueden conectarse con artistas del flamenco para una función privada en su casa o en un recinto, ya sea para un matrimonio, un cumpleaños, un evento corporativo, una reunión familiar de todos los primos, todos los qué sé yo. Hay de esas reuniones y a veces llevan números. Bueno, aquí tienen la posibilidad de tener un espectáculo precioso de flamenco, que es un espectáculo visual por las bailarinas y auditivo por la hermosa música que es el flamenco. Flamencas.cl. No olviden que ellos ponen todo el equipo de música. O sea, usted no tiene que preocuparse de parlantes, amplificadores. Ellos llevan todo el equipo. Todo. Ya. ¿Qué dijo Marcel? Dice, levántate y anda, dijo nuestro Señor. Marcel se levantó y andó. No, anduvo, weón. Sí, bueno, anduvo, weón, un tiempo, pero quedó lo más bien. Ese era un chiste muy divertido que escuché de cabro chico. Se levantó y dijo, voy a votar por Jara. Pero con mucha aprehensión, o sea, con mucho temor, con muchas dudas, por el rol del Partido Comunista. ¿Cuál va a ser el rol del Partido Comunista? Yo creo que es una pregunta innecesaria. El rol del Partido Comunista va a ser el rol de manduquear a los demás, porque son los únicos que tienen claro lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren los demás, señor Marcel? ¿Cuál es la sustancia y solidez programática o ideológica que puede tener la democracia cristiana? O sea, los restos, las reliquias de la democracia cristiana. ¿Cuál es la sustancia que le queda incluso al Partido Socialista? ¿O en Chumilla, acaso, va a ser el hombre que va a producir ideas así, van a salir de su cabeza? El Partido Comunista, ¿quién otro? Hasta usted debiera saberlo. Usted convivió con ellos. Usted, de hecho, dice que, entre otras cosas, confía mucho en Jara porque convivió con ella en el gabinete. Bueno, debió haber convivido también un poco más y enterarse de que la señora Jara es comunista. Yo no sé hasta qué punto conoce algo de comunismo la señora Jara, pero en todo caso pertenece al partido y como tal va a seguir las políticas del Partido Comunista dirigido por un comunista que se llama Carmona. Y dada la nulidad ideológica, mental, espiritual y psicológica y política de todo el resto de la coalición, que no son nada, el Frente Amplio es nada, es un montón de tontones jóvenes, simplemente llenos de aspiraciones y de sentimientos y de buenismo, pero no tienen cerebro. Entonces está claro que el Partido Comunista va a dirigir esta cuestión si llegan al poder. Así que, ¿de qué está hablando? Esto de que no sabe cuál va a ser el rol del Partido Comunista. El rol del Partido Comunista en un gobierno dejará hacer dirigir el país, pues. Ya lo hacen parcialmente ahora. Tienen a su gente metida en todos los ministerios importantes. En defensa, no lo olviden jamás, ahí tienen a Alderstein o los demás tratando de socavar la autonomía de las Fuerzas Armadas, que es la gran piedra del tope, aunque nadie lo diga, la gran piedra del tope de la agenda del Partido Comunista y de la izquierda. Si ellos hubieran controlado eso desde el principio, amigos, estaría funcionando ya las ideas del primer plebiscito. Hace rato. Cuando no controlan ellos el poder, digamos, la fuerza física, cuando no tienen el control de la fuerza letal, cuando no tienen el control ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas, y no tienen tampoco sus propias Fuerzas Armadas, digamos, a la altura de las necesidades, están jodidos y lo saben. Por eso que el país no se ha derrumbado de frentón en lo que se habría derrumbado si controlaran eso. Pero en todo caso, mientras tanto han tratado de controlar, y yo no sé hasta qué punto lo han logrado ahí, pero sí se han metido en todas partes. Entonces, ya ahora el Partido Comunista es muy influyente. Imagínense con Jara en el trono. Así que, ¿qué pregunta es esa? Después Marcel, que se levantó de su tumba política y nos vino a penar con sus dichos, dijo que Kast no sabría cómo recortar esos 6.000 millones de dólares del presupuesto que dice Kast que va a recortar. Bueno, lo que pasa más bien no es que Kast no sabría, es Marcel que no sabe cómo sabe Kast que lo va a hacer. Porque
Entiendo que Marcel no es parte del comando de Kast, entonces no sabe lo que Kast sepa, lo que sus asesores económicos saben, las ideas que tengan en su agenda. Claro que se puede cortar, pues. Él dice que no, lo que pasa es que por ley hay una serie de gastos sociales. Siempre ponen gastos sociales los gastos que van a los bolsillos de ellos. Bueno, que llámenlos como quieran. Porque por ley esto, bueno, las leyes se pueden cambiar, pues. Ustedes mismos, la izquierda, han cambiado, ¿cuántas veces han intentado y han logrado cambiar la Constitución, que es la más importante de todos los sistemas legales de un país, para sus fines? Por ejemplo, para los retiros de la AFP. Así que ahora resulta que Marcel cree que las leyes las leyes que rigen a nuestro país fueron entregadas en el monte Sinaí por Jehová al presidente Boric y a los anteriores, y no se pueden modificar, están escritas en piedra. No. Hay muchas acciones además que puede tomar el Ejecutivo por decreto. El señor Marcel debería saberlo mejor que nadie porque fue por parte de un gobierno, ¿no? Así que él no sepa no significa que Kast no sabe. Yo mismo he dicho que va a ser muy difícil y que va a enfrentar muchos obstáculos, pero que sea muy difícil y que va a enfrentar muchos obstáculos no significa que no va a poder vencer esos obstáculos tampoco. Uno puede tener dudas, pero no hay, por así decirlo, límites infranqueables a lo que pueda o quiera hacer Kast o Matei, llegado el caso. Así que no venga a pontificar Marcel, cuya gestión económica, por lo que sabemos, no fue precisamente digna del Premio Nobel de Economía. Veremos si en sus memorias nos dice cuántas cosas logró impedir. Ahí cambiaremos nuestra calificación de Marcel. Pero por lo que sabemos hasta el momento, Marcel debiera, yo creo, seguir calladito nomás y vote por Jara o por quien quiera con todas las aprensiones que se le ocurran. Allá él verá cómo maneja sus estados anímicos. Así es que yo voy a volver a ese tema ahora, de la dificultad, porque trato de ser objetivo. He dicho, y voy a repetir, porque quiero que esto quede claro, digamos, para quienes se les olvidó o no han visto mejor algunos de mis programas del tocado del tema, que, como está pasando en Argentina ahora, aquellos que están vinculados a prácticas negativas, pero que a pesar de eso reciben una migaja, se van a asir esa migaja, así se venga el mundo abajo. Piensen ustedes en la administración pública. Habría que cerrar, si miramos las cosas simplemente desde el punto de vista de qué es lo que necesita el país, qué es lo que sería eficiente para el país, hay una serie de ministerios que habría que terminar con ellos completos, que no han servido para nada más que pagar pega a los camaradas. Pero no es tan fácil. No es tan fácil crearse inmediatamente miles de enemigos, miles de tipos que convocan a otros que temen que les pase lo mismo y se suman a paro y paran el Estado completamente. Y si el día de mañana se toman medidas para terminar con esto que está pasando en el campo de la educación, donde hay colegios que no hay clases, sino que están fabricando molotov o están en paros por una razón o por otra, y se toman medidas serias, como sería, por ejemplo, suspender la matrícula a los fabricantes de molotov, por lo menos a ellos, también se van a enfrentar a los padres y apoderados, muchos de los cuales son tan estúpidos como sus hijos, pues. Entonces, va a ser difícil, muy, pero muy difícil. Y eso hay que tomarlo en cuenta cuando uno tenga que escoger entre uno y otros candidatos de la oposición. Porque hay algunos que claramente son más débiles, más blandones, más dados a eso que llaman los acuerdos, que siguen apostando a los moderados, que siguen apostando al centro político y que por lo tanto uno adivina que si llegan a gobernar van a entrar en toda clase de componendas con la izquierda. Y por lo tanto no se va a hacer nada importante para terminar con este lastre inmenso que le colgaron de las pelotas de este país la izquierda, de gastos. Piensen ustedes lo que cuesta solamente el tema de los nuevos empleados públicos que llegaron a la administración. Yo le pregunté a una inteligencia artificial cuántos nuevos contratos de empleados públicos se han producido desde el día 1 del gobierno de Boric. Me dio el número exacto. Luego me dio el número exacto del promedio de salarios que ganan estas personas, porque son bastante buenos los salarios del Estado. Luego, no necesité pedirle a la máquina que hiciera eso por mí, multipliqué eso por 12, porque son 12 meses al año en que se pagan sueldos, y la cantidad en dólares es enorme. Ahí ya tienen ustedes uno de esos lastres que le cuelgan al país. Después tenemos los fondos que han tirado a las fundaciones,
cuantiosos. Después tenemos los... ¿Para qué sigo? ¿Para qué sigo, estimados amigos? Si ustedes saben, el país financieramente está al borde de la quiebra, si no quebrado ya. Ya ha pedido en préstamo lo que se llaman los bonos soberanos, que es un empréstito. Nos dan plata, nosotros damos unos bonos que se empiezan a cobrar con unas tremendas tasas de interés. Estamos tan jodidos como está la Francia prerevolucionaria en 1788, un año antes de la revolución. Así estamos de quebrados, viviendo de créditos, de bonos que no podemos pagar o que pagamos a costa de, digamos, de comernos todo el presupuesto nacional. Bueno, eso es muy difícil de enfrentar. O sea, el nuevo gobierno va a llegar con una caja fiscal pelada. Van a haberse robado y saqueado todo, además. Para favorecer el derrumbe del gobierno de oposición. Ese va a ser lo primero que... Eso ya lo hicieron. Dejemos a este gobierno, al gobierno próximo, desfondado financieramente. Luego saquemos a los hueones a la calle, a quemar y a destruir. Saquemos a los de siempre, a los colegiales, a los universitarios. Iniciemos paros en la administración pública. Todo eso lo llaman movilizaciones sociales. Eso lo van a hacer. Algunos tienen la decisión de enfrentar eso y terminar con eso, y otros no. Otros van a entrar a hacer lo mismo que hizo Sebastián Piñera, que descanse en paz, que finalmente cedió, pues. Se rindió. Así que va a ser difícil, muy difícil. Pero no imposible como cree Marcel, que no, esto por ley. No, si hay decisión se puede hacer lo que sea necesario. Amputar la pierna granada, amputar las dos si es necesario, señor Marcel. Y usted vaya a disfrutar lo que sea que haya recibido de, no sé, pues de bonificaciones por término de giro, por liquidación por incendio. Bien. Amigos, entro a otro bloque. Y antes de entrar a ese bloque, quiero agradecer a los que se han seguido sumando a Patreon para mantener este programa funcionando bien y cada vez con nuevos productos que estamos permanentemente craneando qué cosas más ofrecerles a ustedes a cambio del apoyo que nos dan. Muchas gracias a los que se han sumado, a los que han vuelto a Patreon, a los que nos están aportando $1, $2, $3, $5, $10. Hay algunos que aportan bastante más, muy generosos. Bueno, así es como funcionamos, estimados amigos. Y ahora vamos a nuestros sponsors que también nos ayudan a existir y que además son productos y servicios de utilidad para ustedes. Ninguno es algo exótico de otro mundo. Por ejemplo, Compre Oro. ¿Quién no quiere tener una reserva financiera resistente? Bueno, qué mejor que el oro y la plata, metales preciosos. ¿Dónde los adquiere? En compreoro.com. En lingotes o en moneda, oro, plata, las dos cosas, lo que usted quiera. Metales preciosos que han sido certificados por la Universidad Católica como teniendo más de un 99% de pureza. No solamente son una póliza de seguro, sino que son una inversión, porque están subiendo de valor. Sigo con el método, con Entren Inglés, para los que quieran aprender inglés de una vez por todas, a conversar, a hablar, entender lo que le dicen y funcionar por este mundo sin problema. Entreninglés.com. Sigo con el método EVE. ¿Quiere usted eliminar la barriga que le cuelga hasta ahí? O la celulitis, señora, las estrías, lo que sea. También las señoras tienen guatita de repente. Bueno, el método EVE, no hay otra forma. No es con dieta ni con gimnasia que usted va a eliminar la guata. Usted lo ha tratado muchas veces probablemente y ahí está todo más o menos igual. No, usted lo que tiene que hacer es usar un método especial que fue diseñado para eliminar o la barriga, o la estría, o la celulitis. El método EVE traído de Corea del Sur, que se impone, que se entrega, más bien dicho, que se ejecuta en dos locales, uno en Vitacura y el otro en Concón. Este método es realmente hecho para eso. Métodoeve.cl es el sitio. Entren ahí y vean los detalles. Y sigo con servicios logísticos de ingeniería consultores para quienes tienen empresas cuya logística anda más o menos, al parecer, no están muy seguros. Bueno, ellos revisan, encuentran lo que está funcionando mal, le ofrecen alternativas, modelos de funcionamiento distintos y le encuentran el personal necesario para esos efectos, para manejar esa parte o la totalidad de su logística según lo que descubran. Bueno, quiero contarles ahora un poco de lo que ha sucedido en Cuba desde el año 59 a la fecha, porque hay muchas personas que tienen todavía la idea de que Cuba, digamos, gracias al socialismo, gracias a Fidel Castro, gracias a todas esas cosas,
ascendió, digamos, a un mundo mejor, se convirtió en un país mucho mejor de lo que era antes y fue por lo tanto una experiencia positiva y por consiguiente, como ocurre con muchos jóvenes ignorantes que no tienen ni idea de historia, ni menos de historia de Cuba, creen de que Cuba es todavía un referente ideológico, político, y van cada cierto tiempo en procesión a reverenciar a los líderes de turno de Cuba. Bueno, las cifras son las cifras. Yo hice un trabajito de investigación buscando cifras. Les voy a contar para empezar. Antes de la revolución del año 59, ese fue el año en que Fidel Castro finalmente se tomó el poder en Cuba. Cuba era el país número 27 del mundo, o sea, estaba entre los 30 primeros con el mayor Producto Industrial, el PIB, Producto Industrial Bruto, perdón, Ingreso Bruto. Era el tercer país de América Latina con mayor esperanza de vida para su población, lo cual habla de salud, de alimentación, etc. Era uno de los... tenía un producto per cápita mayor que el del Reino Unido. Esa era la Cuba espantosa, terrible, como la pintan los comunistas, que vino... Era muy desigual, sí. Esta prosperidad, porque era un país próspero, se centraba en las ciudades, en el mundo urbano, en las clases medias para arriba, la población agrícola, el campesinado, era muy pobre, no tenía mucho acceso a ninguna cosa. Eso es totalmente cierto, era muy desigual. Bueno, con el comunismo se logró terminar con la desigualdad. Ahora son todos igualmente tan pobres como eran esos campesinos previos a la revolución. Un gran avance, supongo, ¿no es cierto? Porque no se igualó para arriba, se igualó para abajo. Pero ahora les voy a dar un detalle de las fases por las que ha pasado Cuba. En los años 60 se fue una gran parte de la población profesional de Cuba, son los que ellos llamaron los gusanos. Se fueron a Miami y sirvieron para nutrir el crecimiento de Florida, del estado de Florida en Estados Unidos. Profesionales, médicos, doctores, ingenieros, científicos, ejecutivos, administradores de empresas, la gente que hace funcionar un país. Si esa es la realidad, se mandaron cambiar y quedaron con el resto. Vivieron en una pobreza tremenda, espantosa, pero llegó la década de los 70, y un poquito antes, y empezaron a vivir a costillas de la Unión Soviética. La Unión Soviética les vendía el petróleo mucho más barato de lo que era el precio mundial. Parte de ese petróleo lo ocupaban internamente en Cuba y el otro lo vendían a precios mayores y ganaban divisas. Llegaban técnicos, ya que se habían ido los cubanos, llegaban técnicos de la Unión Soviética. Yo he visto fotos muy interesantes de rusos, técnicos que habían llegado a Cuba en algún momento en los años 70, yendo a las playas a solearse, y los rusos, bueno, esto es una anécdota, no se soleaban como se solea usted o nosotros en Occidente, que uno se tira de guata o de espalda en la arena, ¿no? Sino que se ponían en unas ciertas posturas así para asolearon al lado, después se ponían en otro. Bueno, existen esos videos y esas fotografías. Entonces, durante toda la década de los 70 vivieron a costillas de la Unión Soviética. Los aportes en subsidios de la Unión Soviética eran más del 20% del PIB de Cuba. De eso vivían. No de las maravillas de la mecánica, de las características propias de la economía socialista, sino que vivían de las dádivas de la Unión Soviética. Con eso lograron avances sociales que son reales, lograron crear más escuelas, el campesinado logró llegar a las escuelas, mejoró la salud, pero todo eso era producto no del funcionamiento propio de la economía socialista, sino que de lo que llegaba de afuera. Si usted era una familia, por inoperante que sea, por poco productivo que sea, empieza a recibir un subsidio millonario de afuera, alguien le está tirando todos los meses 3 palos, llamémoslo así. Usted con esos 3 palos puede, digamos, comer bien, pagar todas las cuentas, pero eso no va a ser resultado de su acción económica, sino que está recibiendo un subsidio. Bueno,
Pero resulta que se vino abajo la Unión Soviética, ¿no es cierto? Empezando los años 90 se vino abajo todo el mundo socialista, se acabaron los subsidios y entró en un periodo crítico, se vinieron abajo la economía cubana porque por sí misma no era capaz de producir nada para pagar todas esas conquistas sociales, llamémoslas, que habían logrado con los subsidios rusos. Se empezó a vivir un periodo crítico y le dieron ese nombre. Un periodo especial lo llamaron en Cuba. En un momento dado, en ese periodo especial, la dieta promedio del cubano medio, que era equivalente a 3.000 calorías diarias, bajó a 2.100 calorías en el año 93. Estas son cifras que ustedes pueden encontrar analizando la Organización Mundial de la Salud, etc. Yo no estoy inventando absolutamente nada. El cubano medio, siguiendo con el tema de alimentación, perdió entre 5 y 10 kilos de peso. A lo mejor ustedes lo consideran una conquista social, eso de hacer bajar de peso a la gente. En vista de eso, que ya no estaban los rusos pagándoles, digamos, sus conquistas sociales, el gobierno comunista de Cuba empezó con algunas reformas y promovieron el turismo y dejaron que se establecieran pequeños negocios. Con eso reflotó un poco Cuba. Ustedes recordarán ese periodo en que no había políticos chilenos o gente linda incluso que iban a Cuba de vacaciones. Los recibían maravillosamente bien, las playas estupendas. Claro, usted salía un poco del territorio donde circulaban los turistas y veía la pobreza. Pero con esa plata del turismo, millones de turistas, más la actividad económica del pequeño negocito, el tipo que podía instalar un cambucho para vender jugo de limón, digamos, una limonada, reflotaron un poco y se recuperaron un poco, lograron cierta estabilidad. Fuera de eso, empezó a ayudar los Venezuela, o sea, apareció otro dador. Empezaron a recibir dádivas de Venezuela. Venezuela empezó a darles petróleo gratis, a cambio de que médicos cubanos fueran a hacer funcionar el sistema de salud de Venezuela, que ya estaba en manos Venezuela de Chávez. O sea, la economía venezolana empezaba también a mostrar todos los signos de ruina y de incompetencia que son propios de estos regímenes. Entonces pedían médicos porque no tenían médicos suficientes a cambio de petróleo. Entonces, Cuba, que en los años 60, 70 había dependido de Rusia, empezó a depender en los años 80 de Venezuela y del turismo. Apareció en un momento dado Barack Obama, por eso es una historia posterior, y suavizó un poco el bloqueo económico. Pero he aquí que viene el COVID, el año 2017. No, el año 2017 no viene el COVID, viene un poquito después. Pero llega al poder a Estados Unidos Trump, vuelve a endurecer las sanciones y luego llega el COVID y ahí fue como un disparo en la nuca. El turismo se acabó en un 100%, los hoteles vacíos, las playas vacías, los pequeños negocios que atendían, entre esos negocios la prostitución. Aquí se hablaba abiertamente en Chile, no sé si ustedes se acuerdan, lo que yo conocí gente joven, hombres, que volvían y contaban sus experiencias con la prostitución, decían prostitutas fantásticas, maravillosas, llegaban al hotel y aparecían ya la oferta. Se acabó la prostitución, se acabaron los hoteles, se acabaron los pequeños negocios, crisis. Y hoy la crisis es la peor que han sufrido, peor que esa crisis que llamaron el periodo especial, después que se acabó la ayuda de la Unión Soviética, las dádivas de la Unión Soviética, y están en eso. Cortes de luz todos los días en toda Cuba o por gran parte de Cuba, agua, no tienen nada. Vean ustedes, hay videos, hay fotos, las colas para comprar lo más mínimo, y lo más mínimo son raciones, porque entró el racionamiento en Cuba. En otras palabras, en todos los años desde el 59 hasta ahora, jamás Cuba pudo plantar una economía capaz de funcionar por sí misma. Dependieron de los regalos de la Rusia, dependieron del turismo, dependieron de Venezuela, y ahora no hay ni turismo, o mucho menos, no hay Venezuela que los ayude, que están hundidos en su propio marasmo. Están jodidos. En más de 60 años de revolución, ¿qué 60? Más pues.
59, son 40, 41, 61. En 66 años de revolución no han logrado plantar una economía capaz de crecer por sí misma, por su cuenta, y por lo tanto han vivido dependiendo de los mejores momentos de Cuba. Cuando Cuba incluso crecía un poquito, 2%, 3%, era apoyados por el petróleo, bueno, entre otras cosas, Rusia le compraba el azúcar a los cubanos a un precio elevadísimo, varias veces mayor que el precio de mercado. Con eso vivían. Con eso de repente incluso podían crecer un poco. Como una familia que tiene un subsidio 3 palos, puede arreglársela, aunque el dueño de casa sea un inútil. Se va el subsidio y todo se derrumba. Y eso es lo que le pasó y le está pasando a Cuba. En este momento las inflaciones que se están viviendo en Cuba son alrededor del 50 o 70% en los años malos y alrededor del 30 y tanto por ciento en los años, entre comillas, buenos. Últimamente, la peor zafra del siglo. Creo que hasta del siglo XIX. La electricidad ya no hay porque la incompetencia de estos regímenes socialistas se manifiesta en que nunca hubo una buena mantención y tampoco tienen ahora petróleo para hacerlas funcionar, esas máquinas que sí que funcionan. Entonces no hay energía eléctrica o por momentos solamente. 1 millón de cubanos se han ido en los últimos años. En los últimos 4 años se han ido 1 millón de cubanos. Otra muestra de cómo 66 años de socialismo no han servido para nada. Y en los momentos que, digamos, aceptables, a pesar, dejando de lado el tema de la opresión ideológica, los tiempos aceptables eran por las dádivas de Rusia, por las dádivas de Venezuela, por el turismo, por la prostitución. En este momento, en Cuba, estos son cifras que ustedes pueden ver en organismos internacionales, no estoy inventando nada, el 70% de los cubanos, porque no tienen medios, se están saltando varias comidas en la semana. Un día no almuerzan, solamente comen el huevo que les tocó, otro día no comen, sino que almuerzan lo que pueden agarrar después de hacer una cola de hora. Así que están empezando a bajar de peso, otra vez se están poniendo en forma los cubanos. Permítanme ahora, antes de continuar, contarles de patriciastocker.com, una empresa chilena que se dedica a registrar marcas de servicios y productos en Chile y en el mundo para que usted no tenga problemas. Cuando uno no tiene registrada la marca, tarde o temprano va a tener problemas. Incluso le van a robar el producto que usted quizás tomó años en desarrollar, se lo van a robar porque no está registrado. patriciastocker.com. Sigo con Urantiacos, caballeros que están en urantiacos.cl, creadores de software a la medida para corporaciones. No hay nada mejor que un producto hecho a la medida. Por algo, la Universidad Católica y otras universidades importantes usaron los servicios de Urantiacos para crear su propio procesamiento de datos. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, que los espera en la región de los lagos para construir o remodelar como solo él sabe. Sigo con Clinera.io, que es una extensión como com o cl, entran igual al sitio, que les ofrece software para manejar integralmente una clínica en todos los aspectos que son muy complejos de seguimiento de los pacientes, los horarios de visita, todo el manejo interno administrativo de la clínica, todo en Clinera.io. Si usted tiene una clínica privada y tiene un enredo espantoso con todas estas cosas, póngase en contacto con Clinera.io. Y termino con Wekiper.com, una empresa de contadores auditores que están disponibles, amigos míos, para tratar los problemas contables de su empresa, ya sea mediana, grande, pequeña, etcétera. Ellos están disponibles para ustedes, para que no tengan problemas con impuestos internos, para que no tengan problemas con los clientes, con los empleados, con nadie. Tengan una contabilidad bien hecha. Bueno, a estas cosas se llegan gradualmente. La ruina, cuando empiezan a irse los profesionales, cuando empieza a irse el capital, no se produce de un día para otro. En Chile empezamos a vivir esto desde el primer día del gobierno de Boric. Yo personalmente conocí a algunos de los profesionales que se mandaron cambiar. Y yo conozco poca gente, no me muevo. Pero aún así, conocí profesionales que yo conocía personalmente. Gente que atendía algunas de mis necesidades de mi casa o de mi familia. Se fueron. Amigos míos se fueron. Hijos de amigos de mi mujer se fueron. Bueno, eso ha continuado. Después tenemos
capitales que no han llegado por la permisología o que se mandan cambiar porque están cabreados con la permisología, o ahorros individuales de miles y miles de personas que tenían ahorro, tenían fondos en distintas empresas que manejan financieras, que manejan fondos y que simplemente los han trasladado a empresas que están fuera de Chile. Todos los días sale plata. Luego tenemos los gastos desatados de este gobierno. O sea, este es un proceso. Al final de este proceso, al final de este camino, que va en dirección descendente, bueno, al final estamos más abajo. Y estamos más abajo. Es cuestión de seguir bajando. Y hay gente bastante poco inteligente que cree que porque todavía no hemos llegado allá abajo no vamos a llegar nunca. No, dicen, estamos aquí todavía. Claro, estamos aquí todavía. Y mañana vamos a estar aquí, y pasado vamos a estar aquí, y pasado vamos a estar abajo. Procesos graduales. El día a día, claro, parece igual al anterior, pero no, se va deteriorando. Vean el caso de la seguridad, estimados amigos. Cómo empezó este tema de la seguridad y en qué vamos ahora. Todos los días ahora, no una vez a la semana, todos los días gente acribillada a balazos. 2 o 3 casos al día. Antes eran 2 o 3 casos a la semana. Antes eran 2 o 3 casos al mes. Y en el antepasado eran 2 o 3 casos al año, no había ninguno. Un proceso de acumulación. El tema de la droga, el tema de la corrupción, el tema de la deshonestidad que se ha hecho masiva, como nos muestra el tema de las licencias médicas. Masivo. Es un proceso acumulativo. Y entonces los idiotas que dicen, no, pero si todavía el país funciona, yo me levanto en la mañana y veo pasar los micros y la gente yendo a la pega. Claro, por supuesto. Y pasado mañana va a haber menos micros pasando. Y pasado mañana va a haber menos gente caminando a la pega porque va a haber menos pega y así sucesivamente. Por eso que les puse el caso de Cuba, estimados amigos. Porque nosotros, a salvo que nos vendamos a China, cosa que algunos quisieran, ¿eh? Que vengan los chinos a comprarnos todo y mientras compran, mientras tiran la plata tenemos para comer un tiempo más. Bueno, ya empresas chinas se han apoderado de gran parte del sistema eléctrico chileno y se quieren apoderar del resto. Y para qué hablamos del comercio minorista, como han llegado el comercio chino, digamos, desplazando al comercio chileno. A lo mejor ese es el plan de la izquierda. Vendernos ahora, ya que no va a llegar la Unión Soviética, porque ya no existe, ni va a llegar Venezuela a ayudar como ayudaron a Cuba, pero a lo mejor son los chinos. La historia de Cuba es aleccionadora para los que quieran aprender lecciones. Por supuesto, los idiotas no aprenden nada. No les significa nada lo que estoy diciendo. No tenían idea, por ejemplo, probablemente de que la economía de pre-revolucionaria era mucho más próspera que la economía actual. Muy desigual, pero próspera. Y esa desigualdad, como ocurre siempre con las economías prósperas, habría ido terminando poco a poco, no por bondad, sino que por una necesidad, una ley económica implacable que genera que el crecimiento tarde o temprano va absorbiendo a esa gente pobre y ya no son tan pobres y cada vez son menos pobres y cada vez son menos pobres, como vimos el proceso en Chile. Lo vimos, ¿no? Entonces estas personas no tienen idea y siguen creyendo que Cuba es como el faro. Como algunos aquí creyeron, hace algunos años atrás lo andaban diciendo algunos tontones, que Venezuela era el faro de Latinoamérica. Venezuela, desde el cual se han ido 7 millones de venezolanos, que están en la ruina, que están ahora bajo asedio aeronaval norteamericano, ese gobierno, vamos a ver cuánto más dura, pero llegaron a ese extremo. Pero era el faro de Latinoamérica. Acuérdense del tontón que decía eso. Y hay algunos que lo siguen creyendo y que siguen apoyando a Venezuela. Desde luego el señor Carmona, que preside el Partido Comunista, ha sido muy reacio. Le ha costado una enormidad a la señora Jara de finalmente reconocer que parece que no hay democracia en Cuba. Bueno, amigos, saquen lecciones de la historia. No se dejen embobar una vez más. Y tampoco crean en la bobería de que en próximo gobierno de oposición automáticamente se van a reparar los problemas. Va a ser muy difícil. Va a costar, como le dijo Churchill a su gente con la Segunda Guerra Mundial, sangre, sudor y lágrimas. Espero que solamente sudor y lágrimas. Espero que solamente esos dos productos naturales, nada más. Pero va a ser muy difícil. Muy, pero muy difícil. Pero la alternativa es la ruina completa. Hay que tomar el camino del muy difícil, porque el otro camino, que es el fácil, el que va para abajo, nos lleva al infierno.
como el que están viviendo en este momento en Venezuela, como el que están viviendo en este momento en Cuba, como el que están viviendo desde los años, en tiempos inmemoriales, en Corea del Norte, como el que vivieron en Rusia, como el que vivieron en todos los países comunistas. Saquen lección, estimados amigos. Bueno, y antes de irme les recuerdo estos libros que están en elvillegas.cl/tienda. El de Francisco Saldías, muy bueno, Identidad Animal. El mío sobre el tema OVNI. Hay otros combos de libros míos. Hay uno de 9 ejemplares que está a un precio muy reducido. Espero esta semana, en algún momento esta semana, espero, yo no controlo eso, mostrarles el libro nuevo, los libros nuevos, por lo menos el primero de los 2 libros nuevos. Y recordarles además que en elvillegas.cl/correo ustedes se pueden inscribir para recibir gratuitamente un mail diario sobre cualquier cosa que yo escribo a título de escopeta, si ustedes quieren, pero ustedes verán si lo leen o no. Son mail cortos, los leen en un minuto, como algo por el estilo. Y eso sería todo. Mañana martes contamos con Nicole Rodríguez. Muchas gracias y hasta luego.